Nunca pensé que me encontraría en esta situación, sentado en mi propia mesa, sintiéndome como un extraño en mi casa. Se suponía que el apartamento a nuestro alrededor, un acogedor de 2 dormitorios en el centro de Boston, era mi santuario. Había pasado años ahorrándolo, pellizcando centavos y trabajando horas extras en la empresa de marketing para que esto suceda. Cada almohada de lanzamiento, cada obra de arte en las paredes, incluso la alfombra ligeramente desgastada debajo de nuestros pies, todos contaron la historia de mi viaje hacia la independencia. Pero esta noche, mientras me sentaba frente a mi esposo Andrew y su madre Ellen, esa independencia sentía que me estaba deslizando por mis dedos. La tensión en el aire era lo suficientemente gruesa como para cortar con un cuchillo. Y me encontré deseando poder desaparecer en las paredes azules pálidas que habría pintado con tanta cuidadosamente la primavera a la primavera. Desde hace días, la conversación sobre mi apartamento había estado colgando sobre nosotros como una nube de tormentas. Ellen, con su cabello plateado perfectamente peinado y su collar de perlas siempre presente, había estado dejando caer sugerencias no tan sutiles sobre cómo necesitaba un lugar en la ciudad. Al principio, intenté reírme, pensando que seguramente no podía ser serio. Pero a medida que pasaron los días, sus sugerencias se convirtieron en demandas absolutas, y el silencio de Andrew sobre el asunto hablaba mucho. Elegí de puntillas en torno al tema, con la esperanza de que si me quedara callado el tiempo suficiente, todo volaría. Pero esta noche, mientras nos sentamos recogiendo a nuestro parmesano de pollo, el favorito de Ellen, que había pasado horas preparándose en un intento equivocado de suavizarla, me di cuenta de que el tiempo para el silencio había pasado. Ellen dejó su bifurcación con un tintineo afilado contra el plato. Sus ojos de acero gris, muy parecido a los de Andrew, fijados en mí con una intensidad que me hizo querer encogerse en mi silla. Entonces, comenzó, su voz goteando con falsa dulzura, ¿has pensado más en lo que discutimos? Tomé un sorbo de agua, comprándome unos preciosos segundos. No estoy seguro de a qué te refieres, Ellen, dije, sabiendo muy bien a qué estaba recibiendo, pero aferrándose a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, me equivoque. Ella dejó escapar una risa corta y sin humor. No juegues tonto, querida. No te queda bien. Estoy hablando del apartamento, por supuesto. ¿Cuándo puedo mudarme? La franqueza de su pregunta me tomó por sorpresa, a pesar de que debería haberlo visto venir. Miré a Andrew, suplicando silenciosamente el apoyo, pero de repente estaba muy interesado en el patrón de su servilleta. Ellen, comencé, tratando de mantener mi voz estable, no estoy seguro de que eso sea posible. Este es nuestro hogar. Andrew y yo vivimos aquí. Sus ojos se estrecharon, y pude ver la tormenta que se elaboraba. Y eres joven. Puedes encontrar otro lugar. Necesito estar más cerca de la ciudad, más cerca de mi hijo. Solo tiene sentido que me quite este apartamento de las manos. Sentí un destello de ira en mi pecho. ¿A quién iba a entrar y exigir mi hogar? ¿La casa por la que trabajé tan duro? Pero lo tosé, recordándome a mí mismo que esta era la madre de Andrew, que la familia era importante para él. Entiendo que quieres estar más cerca, dije con cuidado, pero este apartamento significa mucho para mí. Trabajé años para poder pagarlo. ¿Tal vez podríamos ayudarte a encontrar un lugar cerca? La cara de Ellen se oscureció, y sabía que había dicho lo incorrecto. Se inclinó hacia adelante, su voz afilada como el vidrio roto. No tienes derecho a decir que no, espetó, su mano cuidada golpeando sobre la mesa. Esta familia se ha sacrificado por ti. No olvides que vives bajo la protección de mi hijo. Lo menos que podrías hacer es darme ese apartamento. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Bajo la protección de Andrew? Así es como me vieron. ¿Algún caso de caridad en el que habían residido? Miré a Andrew nuevamente, esperando desesperadamente que dijera algo, cualquier cosa, para defenderme. Pero permaneció en silencio, sus ojos fijos en su plato. Respiré hondo, cada nervio en mi cuerpo gritaba para que mantuviera la calma. Lo siento, Ellen, pero el apartamento es mío. No está a la discusión. Trabajé años para ello y no lo regalaré. Las palabras salieron estables, pero por dentro, mi resolución estaba temblando. Por un momento,
el único sonido en la habitación fue el tic-tac del reloj en la pared, un regalo de inauguración de mis padres. Entonces, sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Ellen agarró el plato más cercano y me lo arrojó. Se arió más allá de mi cabeza, extrañándome por pulgadas, y se rompió contra la pared detrás de mí. Sentí un fragmento de porcelana pastar mi mejilla mientras me agachaba instintivamente. El accidente pareció sacudir a Andrew de su estupor. Se levantó bruscamente de su asiento, pero en lugar de venir en mi ayuda, agarró mi brazo y me empujó hacia atrás. La mirada en sus ojos era una que nunca había visto antes, una mezcla de ira y algo que parecía inquietantemente como asco. «Es mejor si haces lo que dice mi madre», gruñó, su agarre en mi brazo apretado. «De lo contrario, diga adiós a este matrimonio». Las palabras colgaban en el aire entre nosotros, pesadas y finales. En ese momento, todo cambió. El hombre que pensé que sabía, el hombre con el que me había casado y construyó una vida, de repente se convirtió en un extraño. La ilusión de amor y seguridad que había envuelto a mi alrededor como una manta cálida fue despojada, dejándome frío y expuesto. El silencio siguió, pero mi mente comenzó a rugir. Su ultimátum se sacudió dentro de mí, abandonando cualquier duda restante sobre lo que tenía que hacer. Miré de Andrew a Ellen, tomando sus expectantes caras. Pensaron que habían ganado, que cedía bajo la presión y cedería a sus demandas. «Está bien», dije con calma. Solo una palabra, simple y fría. Vi traían flash en los ojos de Ellen, seguido rápidamente de confusión por mi falta de emoción. Me quedé allí por un momento más, mirando los restos destrozados de confianza y respeto a mi alrededor. El plato roto en el piso parecía reflejar las piezas rotas de mi matrimonio dispersas a mis pies. Sin otra palabra, me di vuelta y caminé hacia el dormitorio, dejándolos regodear en su supuesta victoria. Cuando cerré la puerta de la habitación detrás de mí, me apoyé contra ella, finalmente me permití temblar. Las lágrimas amenazaron con derramarse, pero las volví a aparecer. Este no era el momento de llorar. Este fue el momento de la acción. Miré alrededor de la habitación, nuestra habitación, y sentí un desapego extraño. Las fotos en el tocador, las sábanas enredadas en la cama, la pila de la ropa de Andrew en la esquina, nada de eso parecía real. Era como si estuviera mirando una vida que pertenecía a otra persona. Moviéndose en el piloto automático, saqué una maleta debajo de la cama. Cuando comencé a llenarlo con ropa y elementos esenciales, mi mente se aceleró en los eventos de los últimos años. ¿Cómo no había visto venir esto? La forma sutil de Andrew siempre difería a los deseos de su madre, la presencia constante de Ellen en nuestras vidas, la erosión gradual de mi opinión en nuestras decisiones, todo había estado llevando a este momento. Me detuve cuando recogí una foto enmarcada de la mesita de noche. Fue desde el día de nuestra boda, Andrew y yo hablamos en la cámara, toda nuestra vida por delante de nosotros. Recordé lo feliz que había estado ese día, lo seguro de que estaba de que enfrentaríamos la vida que nos arrojó juntos. Ahora, apenas 3 años después, aquí estaba, empacando mis maletas mientras mi esposo y mi suegra se felicitaron en la habitación de al lado. Mientras continuaba empacando, una sensación de calma comenzó a asentarse sobre mí. Este no fue el final, me di cuenta. Fue un comienzo. Una oportunidad de reclamar la independencia que sin saberlo me había rendido poco a poco en el transcurso de mi matrimonio. Controlé la maleta y eché un último vistazo alrededor de la habitación. Había tanto que dejaba atrás, muebles, ropa, recuerdos, pero sabía que me estaba llevando lo más importante, mi autoestima. Con una respiración profunda, abrí la puerta del dormitorio y volví a la sala de estar. Andrew y Ellen todavía estaban en la mesa, con la cabeza juntas mientras susurraban con urgencia. Ambos levantaron hacia arriba cuando entré, sus ojos se abrieron al ver mi bolsa llena. «¿Qué crees que estás haciendo?», Ellen exigió, su voz estridente. Conocí su mirada constantemente. «Exactamente lo que querías, Ellen. Voy al apartamento. Ahora es todo tuyo». Andrew se puso de pie tan rápido que su silla se derrumbó hacia atrás. «No puedes hablar en serio», se quiso. «¿A dónde irás?». Sentí una pequeña y triste sonrisa tirada de mis labios. «Esa ya no es tu preocupación»,
Andrew. Hiciste tu elección. Ahora estoy haciendo el mío. Cuando me movía hacia la puerta, Andrew extendió la mano para agarrar mi brazo. Me alejé de su toque, de repente incapaz de soportar la idea de que él me tocara. No lo hagas, dije, mi voz baja pero firme. Ya no puedes tocarme. Abrí la puerta principal, el crujido familiar de las bisagras sonando casi tristes. Cuando entré en el pasillo, me volví por última vez. Andrew y Ellen se quedaron congelados, una apariencia de conmoción idéntica en sus caras. No esperaban esto, me di cuenta. Habían pensado que me daría la vuelta, ceder a sus demandas como siempre lo había hecho antes. Adiós, dije simplemente y cerré la puerta detrás de mí. Mientras caminaba por el pasillo hacia el ascensor, mis pasos que hacían eco en el tranquilo edificio, sentí una extraña mezcla de emociones sobre mí. Había tristeza, por supuesto, y miedo al futuro desconocido por delante de mí. Pero debajo de todo esto había una corriente de algo que no había sentido en mucho tiempo, la esperanza. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave din, y cuando entré, respiré profundamente. Esto fue todo. En el momento en que todo cambió. Cuando las puertas se cerraron y el ascensor comenzó a descender, sentí que estaba dejando más que un apartamento. Estaba dejando una versión de mí mismo que había superado, una vida que ya no encaja. El vestíbulo estaba desierto a esta hora tardía, mis pasos resonaban en los pisos pulidos mientras me dirigía a la salida. Cuando empujé las pesadas puertas de vidrio y salí al aire fresco de la noche, sentí que un peso me levantaba de los hombros. La calle estaba tranquila, el auto ocasional pasaba, sus faros atravesaban la oscuridad. Me quedé allí por un momento, mi maleta en la mano, y miré el edificio que llamé a casa durante los últimos 3 años. En algún lugar de allí, Andrew y Ellen probablemente todavía estaban tratando de procesar lo que acababa de suceder. Pero ese ya no era mi problema. Respiré profundamente el aire nocturno crujiente, apreté mi agarre en mi maleta y comencé a caminar. No sabía exactamente a dónde iba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que me dirigía en la dirección correcta. El aire fresco de Boston me envolvió como una manta reconfortante mientras me alejaba del edificio de apartamentos. Mis ruedas de maleta rayaban contra la acera irregular, el sonido que hacía eco en la tranquila calle. Era tarde, pero la ciudad nunca durmió realmente. A lo lejos, podía escuchar el débil retumbar del tráfico y la sirena ocasional, los latidos de la ciudad que había amado. No había ido lejos cuando me di cuenta de que necesitaba un plan. La adrenalina que me había llevado fuera del apartamento estaba comenzando a desaparecer, reemplazada por una aguda sensación de incertidumbre. ¿A dónde iba a ir? ¿Qué iba a hacer? El peso de estas preguntas se asentó en mis hombros, más pesado que la maleta que estaba arrastrando detrás de mí. Me encontré en un pequeño parque a unas pocas cuadras de mí, ya no mi apartamento. Las farolas arrojan un suave brillo sobre los bancos vacíos y los columpios silenciosos. Me senté, sintiendo que el metal frío del banco se filtra a través de mi ropa, aterrizándome en la realidad de mi situación. Mientras me sentaba allí, tratando de reunir mis pensamientos, pude escuchar voces amortiguadas a la deriva de los apartamentos cercanos. El sonido de una pareja riendo, un perro ladrando, un bebé llorando, sonidos normales y cotidianos que de repente se sintieron tan lejos de mi propia vida. Me preguntaba si alguien mirando por su ventana me vería y se preguntaba sobre mi historia. Saqué mi teléfono, mi dedo flotando sobre mi lista de contactos. ¿A quién podría llamar? Mis padres volvieron a Ohio, y la idea de explicarles esta situación por teléfono era demasiado desalentador. Mis amigos en la ciudad eran en su mayoría parejas que, quiero decir, habíamos socializado. ¿Me tomarían helado o me verían como el que había salido de un matrimonio? Al final, no llamé a nadie. En cambio, abrí mi aplicación bancaria, revisando mis saldos de cuenta. Siempre había tenido cuidado con el dinero, manteniendo mis propias cuentas incluso después del matrimonio. No fue una fortuna, pero fue suficiente para mantenerme a flote por un tiempo. La vista de esos números en la pantalla me dio una pequeña sensación de seguridad. Mientras me sentaba allí en el parque, mi mente volvió al apartamento. Casi podía escuchar las voces amortiguadas de Andrew y Ellen discutiendo lo que acababa de suceder. Me imaginé la voz aguda de Ellen,
llena de indignación, ¿cómo se atreve ella simplemente salir así? Y Andrew, probablemente paseando la sala de estar, pasando sus manos por el cabello como siempre lo hacía cuando estaba estresado. Parte de mí quería sentirse culpable por irse tan abruptamente. Pero luego recordé el sonido del plato rompiéndose contra la pared, la sensación de la mano de Andrew agarrando mi brazo, la mirada en sus ojos cuando entregó su ultimátum. No, decidí. No tenía nada de que sentirme culpable. Revisé la hora en mi teléfono, ya era después de la medianoche. La parte racional de mi cerebro sabía que debería encontrar un lugar para pasar por la noche, pero la idea de estar confinada en una habitación extraña se sintió sofocante. En cambio, me puse de pie, recogí mi maleta y comencé a caminar nuevamente. Las calles de Boston por la noche eran un mundo diferente. El ajetreo y el bullicio habitual del día fueron reemplazados por un extraño, casi misterioso y inquietante. Pasé por escaparates oscuros, sus ventanas reflejaban el brillo de las farolas. Algunos juerguistas nocturnos se toparon con mí, su risa parecía fuera de lugar en la sombría noche. Mientras caminaba, me encontré pensando en la vida que dejaba atrás. No fueron solo Andrew y el apartamento. Era el futuro que habíamos planeado juntos. Los niños de los que habíamos hablado de tener, las vacaciones que habíamos soñado en tomar, en los viejos años juntos, todo ahora se sentía como una fantasía lejana, destrozada como ese plato contra la pared. No sé cuánto tiempo caminé, perdido en mis pensamientos. Pero finalmente, me encontré parado frente a un pequeño hotel. No era elegante, pero parecía limpio y acogedor. El signo de «vacante» de neón zumbó suavemente, pareciendo llamarme adentro. El empleado de la noche apenas levantó la vista cuando entré, su atención se centró en un pequeño televisor detrás del mostrador. Aprecié su falta de curiosidad. En este momento, no pensé que pudiera manejar ninguna pregunta sobre por qué estaba registrando solo a esta hora con solo una maleta. La habitación era pequeña pero limpia, con un leve olor a desinfectante que era extrañamente reconfortante. Puse mi maleta y me senté en el borde de la cama, sintiendo de repente el peso de agotamiento sobre mí. Pero incluso tan cansado como estaba, sabía que el sueño no sería fácil. Abrí mi maleta, inspeccionando el apresurado trabajo de embalaje que había hecho. La ropa se junta, algunos artículos personales arrojados en alza. En la parte inferior, encontré una pequeña caja de terciopelo, los aretes de mi abuela. Los había agarrado casi como una ocurrencia tardía, pero ahora me alegré de tener este pequeño pedazo de mi familia conmigo. Mientras desempacaba algunos elementos esenciales, mi mano cepilló algo suave y fresco. Lo saqué, era una foto enmarcada de Andrew y yo en nuestra luna de miel en Cape Cod. Estábamos parados en la playa, el sol poniéndose detrás de nosotros, ambos sonriendo ampliamente a la cámara. Miré la foto por un largo momento, rastreando la cara de Andrew con el dedo. ¿Cómo habíamos pasado de esa feliz pareja a esto? Con un suspiro, coloqué la foto boca abajo en la mesita de noche. Ese capítulo de mi vida había terminado ahora. Era hora de comenzar a pensar en el futuro. Me senté en el pequeño escritorio en la esquina de la habitación, sacando un bloc de notas y un bolígrafo del cajón. Era hora de hacer un plan. Lo primero es lo primero, necesitaba asegurar mis activos. Hice una lista de todas las cuentas que necesitaba para verificar, todos los pagos automáticos que necesitaba cancelar. Era un trabajo tedioso, pero mantuvo mi mente enfocada, evitando que se volviera en espiral en la ansiedad sobre el futuro. Mientras trabajaba, podía escuchar los sonidos ocasionales de otras habitaciones, una conversación amortiguada, el sonido de un televisor, alguien tosiendo. Cada sonido era un recordatorio de que la vida estaba sucediendo a mi alrededor, que el mundo no se había detenido solo porque mi vida se había puesto al revés. Cuando los primeros rayos de la luz del sol comenzaron a mirar a través de las cortinas delgadas, tenía un plan. No era perfecto, y todavía había muchas incertidumbres, pero fue un comienzo. Había decidido quedarme en el hotel durante una semana, dándome tiempo para encontrar una situación de vida más permanente. Iría a trabajar como de costumbre. Afortunadamente, mi trabajo en la empresa de marketing era solo mío, no vinculado a Andrew de ninguna manera. En cuanto al apartamento y todo en él, tomé la difícil decisión de dejarlo ir. Sí, había trabajado duro para esas cosas, pero eran solo eso,
cosas. Los recuerdos asociados con ellos ahora estaban contaminados, y me di cuenta de que no quería pelear por muebles y utensilios de cocina. Se sintió liberador, en cierto modo, decidir comenzar de nuevo. Había una última cosa que tenía que hacer. Saqué una hoja de papel y comencé a escribir. Las palabras llegaron lentamente al principio, pero luego fluyeron más libremente mientras derramaba mis pensamientos. Andrés, cuando leas esto, me iré. Quiero que sepas que esta decisión no se tomó a la ligera o en el calor del momento. Es el resultado de años de pequeños compromisos, de sentirse cada vez menos como yo en nuestro matrimonio. No estoy escribiendo esto para culpar o para discutir mi caso. Creo que ambos sabemos que las cosas no han estado en lo correcto entre nosotros durante mucho tiempo. Anoche fue solo la gota que colmó el vaso. He decidido dejarlo todo en el apartamento para usted y su madre. Espero que les traiga a ambos la felicidad que parece que piensas que lo hará. En cuanto a mí, estoy aprovechando esta oportunidad para comenzar de nuevo, para redescubrir quién soy fuera de nuestro matrimonio. Te deseo lo mejor, Andrew. Realmente lo hago. Espero que algún día entienda por qué tuve que hacer esto. Adiós, su nombre, y leí la carta varias veces, asegurándome de que decía todo lo que necesitaba que dijera. Hubo mucho más que podría haber escrito, sobre el dolor, la decepción, la ira. Pero al final, decidí que el silencio hablaba más fuerte que cualquier acusación que pudiera hacer. Doblé la letra con cuidado y la puse en un sobre. Lo dejaría en el apartamento más tarde, mi comunicación final con la vida que estaba dejando atrás. Cuando la ciudad afuera comenzó a despertarse, los sonidos del tráfico temprano en la mañana que se filtraban por la ventana, sentí que una extraña sensación de calma se asentaba sobre mí. Sí, tenía miedo de lo que sostenía el futuro. Sí, había una parte de mí que lloraba por la vida y el amor que había perdido. Pero debajo de todo eso fue una creciente sensación de emoción. Por primera vez en años, mi vida era completamente mía. Sin compromisos, sin diferir los deseos de los demás, sin tratar de adaptarme a la idea de otra persona de quién debería ser. Fue aterrador, pero también estimulante. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, apartando a un lado la cortina para mirar la ciudad. El sol temprano en la mañana estaba pintando los edificios en tonos de oro y rosa. Las calles ya comenzaron a llenarse con personas que comienzan el día. En algún lugar estaba mi nueva vida, esperando que la reclamara. Respiré hondo, sintiendo que los últimos vestigios de mi antigua vida se caen. Era hora de comenzar a escribir un nuevo capítulo. Y esta vez, yo sería el autor de mi propia historia. El sol de la mañana apenas había comenzado a calentar las calles de Boston cuando Andrew y Ellen regresaron al apartamento. Habían pasado la noche en la casa suburbana de Ellen, ninguno de los dos dispuestos a quedarse en el apartamento después de los explosivos eventos de la noche anterior. El viaje hacia la ciudad estaba tenso, lleno de una mezcla de ira, confusión y, aunque ninguno de los dos lo admitiría, una punzada de culpa. Ya habrá venido a sus sentidos, dijo Ellen con confianza mientras se detenían en el estacionamiento debajo del edificio de apartamentos. Su voz resonó en la estructura concreta, rebotando en las paredes como sus palabras intentaban convencer incluso a sí mismos. Verás, Andrew. Vamos a ir allí, y ella estará lista para disculparse. Andrew no respondió. Agarró con fuerza el volante, sus nudillos blancos, mientras maniobraba el auto en su lugar habitual. Los eventos de la noche anterior se repitieron en su mente. El argumento, el plato se rompió contra la pared, la mirada en los ojos de su esposa mientras ella salía por la puerta. Había estado tan seguro de que ella volvería, que ella realmente no se iría. Pero a medida que las horas pasaron y sus llamadas quedaron sin respuesta, una semilla de duda había comenzado a crecer. El viaje en ascensor a su piso se sintió más tiempo de lo habitual. Ellen llenó el silencio con un flujo constante de quejas y críticas, su voz rejilla por los nervios ya deshilachados de Andrew. Todavía no puedo creer que ella tuviera la audacia de rechazarme, resopló Ellen. Después de todo lo que hemos hecho por ella. Sabes, Andrew, siempre dije que no era lo suficientemente buena para ti. Esto solo lo demuestra. Andrew permaneció en silencio, sus ojos fijos en los números de piso cambiantes sobre la puerta del ascensor. No podía estar de acuerdo con su madre,
pero tampoco pudo encontrar las palabras para defender a su esposa. El conflicto que había estado gestando dentro de él durante años, dividido entre la exigente presencia de su madre y la fuerza tranquila de su esposa, estaba llegando a un punto de ebullición. El ascensor se hundió cuando llegaron a su piso. Los pasos de Andrew vacilaron cuando se acercaron a la puerta del apartamento. Algo se sentía, pero no pudo decirle lo que era. Insertó la llave en la cerradura, la acción familiar de repente se sintió extranjera. Cuando la puerta se abrió, Andrew y Ellen se encontraron con una vista inesperada. La sala de estar, que siempre había sido un espacio cálido y acogedor lleno de muebles cuidadosamente elegidos y toques personales, ahora estaba inquietantemente vacío. La luz de la mañana fluyó a través de las ventanas desnudas, ya no filtrada por las cortinas que su esposa había elegido con tanto cuidado. La expresión triunfante de Ellen se derritió en una mirada de horror. ¿Qué? ¿Dónde está todo? Ella respiró, su voz temblando por primera vez desde que Andrew la conocía. Ella entró en el apartamento, sus talones haciendo clic en los pisos de madera ahora expuestos. Andrew la siguió, su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. El sofá donde habían pasado innumerables noches viendo películas se había ido. La estantería que había albergado la extensa colección de novelas de su esposa había desaparecido. Incluso las plantas en macetas que habían agregado vida a las esquinas de la habitación no se veían por ningún lado. «Esto no puede estar sucediendo», murmuró Ellen, su voz se elevaba con cada palabra. «No puede haber tomado todo. Andrew, haz algo». Pero Andrew estaba congelado en su lugar, sus ojos escaneaban la sala estéril. No eran solo los muebles que faltaban, se dio cuenta. Todas las pequeñas cosas que habían hecho de este espacio un hogar también se habían ido. Las fotos enmarcadas en las paredes, las almohadas de lanzamiento en el sofá, las pequeñas chucherías recolectadas de sus viajes, todos desaparecieron. Cuando la realidad de la situación comenzó a hundirse, Andrew sintió una ola de pánico sobre él. Esto no fue solo un berrinche o una partida temporal. Esto fue algo mucho más final. La voz aguda de Ellen atravesó sus pensamientos. «Mira el dormitorio». Ella ordenó, su compostura se derrumbó por el segundo. Tal vez ella solo redecoró la sala de estar. Incluso mientras lo dijo, lo absurdo de la declaración colgaba en el aire. Andrew se movió hacia el dormitorio en el piloto automático, sus pies se sintieron pesados con cada paso. Empujó la puerta, ya sabiendo lo que encontraría. El dormitorio, como la sala de estar, estaba vacío. La cama que habían compartido durante años, la cómoda con el espejo donde su esposa se preparaba cada mañana, su tocador con todo su maquillaje y perfumes, todo desaparecido. Se paró en la puerta, sintiendo que estaba mirando la habitación de un extraño. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo no había visto venir esto? Andrés. La voz de Ellen resonó en el apartamento vacío. La cocina. Todo ha ido de la cocina también. Andrew regresó a la sala de estar, donde encontró a Ellen parada en el medio del espacio desnudo, su rostro una máscara de incredulidad e ira. ¿Cómo pudo hacer esto? Ellen exigió, como si Andrew tuviera más respuestas que ella. Que esto es robo. Deberíamos llamar a la policía. Mamá, dijo Andrew, su voz suena hueca incluso para sus propios oídos. Ella no robó nada. Todo aquí, todo era suyo. Lo compró todo antes de que nos casáramos. La cara de Ellen se contorsionó de ira. Que eso no importa. Que ella es tu esposa. ¿Cuál es la suya? No puede simplemente tomarlo todo y irse. Pero incluso cuando Ellen despotricaba, los ojos de Andrew vieron algo en la pared lejana. Allí se pegaron una sola hoja de papel, blanca cruda contra la pintura azul pálido. Él cruzó la habitación, apenas escuchando la continua diatriba de su madre. A medida que se acercaba, reconoció la letra ordenada de su esposa. Con manos temblorosas, sacó la nota de la pared. ¿Lo querías? Ahora es todo tuyo. Felicitaciones. Las palabras, tan simples y tan finales, golpean a Andrew como un golpe físico. Los leyó una y otra vez, cada vez sintiendo que el peso de su significado se asienta más sobre sus hombros. ¿Qué es? Ellen exigió,
arrebatando la nota de las manos de Andrew. Sus ojos se abrieron mientras lo leía, su rostro volvió un tono de rojo alarmante. ¿Cómo se atreve a ella? Esto es. Pero Andrew ya no estaba escuchando. Sus ojos habían visto otro pedazo de papel en el piso cerca de la puerta. Se acercó y lo recogió, reconociéndolo inmediatamente como un documento oficial. Fue un aviso de terminación para el contrato de arrendamiento, firmado por su esposa y fechado ayer. No solo había tomado sus cosas, legalmente se había retirado del apartamento por completo. Ella no puede hacer esto. Ellen chilló, después de haber leído la terminación del arrendamiento sobre el hombro de Andrew. Lucharemos con esto. La llevaremos a la corte. Pero Andrew sabía que era inútil. Su esposa siempre había sido minuciosa, siempre pensando en 10 pasos por delante. Si hubiera hecho esto, se había asegurado de que fuera ironclad. Mientras Ellen continuaba despotricando y delirante, paseando la sala de estar vacía y ocasionalmente pateando las paredes desnudas con frustración, Andrew se hundió en el suelo. Los eventos de las últimas 24 horas lo pasaron por una ola de realización. La había perdido. No solo por una noche o una semana, sino posiblemente para siempre. Y la peor parte fue que solo ahora estaba comenzando a entender cuánto significaba esa pérdida. Los recuerdos inundaron su mente. Su primera cita en el pequeño restaurante italiano en la calle, la nerviosa emoción del día de su boda, los domingos por la luz de los domingos pasaron leyendo el papel en la cama. Todos esos momentos que había dado por sentado, suponiendo que siempre tendrían más tiempo, más oportunidades. Andrés. La voz de Ellen atravesó sus pensamientos. ¿Incluso me estás escuchando? Tenemos que hacer algo al respecto. Andrew miró a su madre, viéndola claramente por quizás la primera vez. Su rostro estaba contorsionado de ira, sus ojos ardían de indignación. Pero debajo de eso, podía haber algo más, miedo. Miedo a perder el control, el miedo al cambio, el miedo a estar solo. En ese momento, Andrew sintió una oleada de ira hacia su madre. ¿Cuántas veces había interferido en su matrimonio? ¿Cuántas veces le había permitido sobrepasar, exigir cada vez más, siempre a expensas de la felicidad de su esposa? No, mamá, dijo, su voz tranquila pero firme. No vamos a hacer nada. Ellen lo miró con incredulidad. ¿De qué estás hablando? No podemos dejar que se salga con la suya. Andrew se levantó lentamente, sintiendo el peso de años de lealtad fuera de lugar. No se ha salido con la suya. Se fue, mamá. Se fue porque yo, la empujó demasiado. Miró alrededor del apartamento vacío, realmente lo vio por primera vez. No estaba solo vacío de muebles y posesiones. Estaba vacío de amor, de compromiso, de la vida que él y su esposa habían construido juntos. Creo que deberías irte a casa, mamá, dijo, volviéndose hacia Ellen. Yo, necesito algo de tiempo a solas. La boca de Ellen se abrió y cerró, no salen palabras. Por una vez en su vida, parecía una pérdida por qué decir. Finalmente, ella agarró su bolso y irrumpió hacia la puerta. Bien, escupió. Pero no vengas a llorar conmigo cuando te das cuenta de qué error es este. La puerta se estrelló detrás de ella, el sonido resonaba en el apartamento vacío. Andrew se quedó solo en medio de la sala de estar estéril, la luz del sol de la mañana que arrojaba largas sombras por el suelo. Sacó su teléfono, su dedo flotando sobre el número de su esposa. Quería llamarla, rogarle que regrese, que prometiera que las cosas serían diferentes. Pero sabía que era demasiado tarde para eso. Ella había tomado su decisión, y él tuvo que respetarla. En cambio, abrió su álbum de fotos, desplazándose a través de fotos de tiempos más felices. Cada imagen era un recordatorio de lo que había perdido, lo que había tirado. Mientras estaba parado allí, rodeado por los ecos de la vida que habían compartido, Andrew hizo una promesa silenciosa para sí mismo. Aprendería de esto. Él crecería. Y tal vez, algún día, sería digno del amor que había descartado tan descuidadamente. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era pararse en el apartamento vacío, escuchando los ecos de sus errores.
Observé el sol salir del balcón de mi habitación de hotel. Los primeros rayos de luz pintaban el horizonte de Boston en tonos de oro y rosa. El aire fresco de la mañana llenó mis pulmones, llevando consigo la promesa de un nuevo comienzo. Por primera vez en años, sentí una sensación de ligereza, como si finalmente se hubiera levantado el peso de mis hombros. Los eventos de los últimos días se sintieron surrealistas, como un sueño del que ahora solo estaba despertando. Hace solo 2 noches que había salido de mi apartamento, dejando atrás la vida que había construido con Andrew. El recuerdo de esa noche, el argumento, el ultimátum, el destrozado de la porcelana contra la pared, parecía pertenecer a otra vida. Bebí mi café lentamente, saboreando el calor amargo. El servicio de la habitación del hotel lo había mencionado hace unos minutos, junto con un bagel que aún no había tocado. Mi apetito había sido prácticamente inexistente desde que me había ido, pero sabía que necesitaba comer. Hoy iba a ser un gran día. Mientras estaba parado allí, mirando por la ciudad que había llamado hogar durante los últimos 5 años, sentí una extraña mezcla de emociones. Hubo tristeza, por supuesto, el tipo de tristeza profunda y dolorida que viene con el final de algo significativo. Pero debajo de eso había una corriente de emoción, una anticipación burbujeante para lo que le esperaba. Me volví a la habitación, mis ojos cayeron en la maleta abierta en la cama. Contenía todo lo que ahora tenía en el mundo, algunos cambios de ropa, algunos documentos personales y un puñado de artículos sentimentales que no podía soportar dejar atrás. No fue mucho, pero fue un comienzo. Sentado en el pequeño escritorio junto a la ventana, saqué un bloc de notas y un bolígrafo. Era hora de hacer un plan. Siempre había sido bueno planeando, en las tareas grandes y abrumadoras en pasos manejables. Era una habilidad que me había servido bien en mi carrera, y ahora iba a usarla para reconstruir mi vida. Paso 1. Encuentra un nuevo lugar para vivir, escribí en la parte superior de la página. El hotel era cómodo, pero no estaba en casa. Necesitaba un espacio propio, en algún lugar donde pudiera comenzar de nuevo. Tomé una nota para comenzar a mirar los listados de apartamentos más tarde ese día. Paso 2. Ordene las finanzas. Este fue uno grande. Siempre mantuve mis propias cuentas bancarias, incluso después de casarme con Andrew, un hecho por el que ahora estaba increíblemente agradecido. Pero había cuentas conjuntas para cerrar, pagos automáticos para cancelar y una gran cantidad de enredos financieros para desentrañar. Tendría que hablar con un abogado, me di cuenta, tomando otra nota. Paso 3. Trabajo. Al menos esta era un área de mi vida que se mantuvo estable. Me encantó mi trabajo en la empresa de marketing, y era bueno en eso. Hice una nota mental para hablar con mi jefe sobre mis circunstancias cambiadas. No quería que mi vida personal afectara a mi profesional, pero sabía que podría necesitar algo de flexibilidad en las próximas semanas, ya que solucioné todo. Mientras continuaba escribiendo, llenando la página con tareas y listas de tareas pendientes, sentí una sensación de control de regreso. Sí, mi vida había sido patas arriba, pero no estaba indefenso. Podría hacer esto. Yo haría esto. Una notificación en mi teléfono interrumpió mi planificación. Fue un mensaje de texto de mi amiga, Sara. Oye, no he tenido noticias tuyas en unos días. ¿Todo está bien? Miré el mensaje. De repente me di cuenta de que no le había dicho a nadie lo que había sucedido. ¿Cómo empezaste a explicar algo como esto? Grandes cambios. ¿Podemos encontrarnos para tomar un café más tarde? Me volví a escribir, golpeando el envío antes de poder adivinarme. La respuesta de Sara llegó casi de inmediato. Por supuesto. ¿Lugar habitual a las 2? Estuve de acuerdo, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Hablar con Sara haría que todo se sintiera más real, pero también sabía que necesitaba el apoyo de un amigo en este momento. Con unas pocas horas para matar antes de conocer a Sara, decidí comenzar en mi lista de tareas pendientes. Abrí mi computadora portátil y comencé a buscar apartamentos. Se sintió extraño estar buscando un lugar solo para mí. No es necesario considerar las preferencias o necesidades de nadie más. Solo el mío. Después de una hora de desplazarse por los listados, tenía una breve lista de lugares potenciales. Todos eran más pequeños que el apartamento que había compartido con Andrew,
pero eso estaba bien. No necesitaba mucho espacio. Lo que necesitaba era un nuevo comienzo. Luego, abordé el lado financiero de las cosas. Inicié sesión en mis cuentas bancarias, aliviado al ver que mis ahorros personales no estaban tocados. No fue una fortuna, pero fue suficiente para mantenerme a flote mientras yo descubría las cosas. Hice algunas llamadas, cancelando tarjetas de crédito conjuntas y eliminando mi nombre de las cuentas compartidas. Cada llamada se sintió como cortar otra corbata a mi antigua vida, y para cuando terminé, me sentí agotado y emocionado. Cuando el reloj se acercó a las 2 de la tarde, me preparé para conocer a Sara. De pie frente al espejo, apenas me reconocí. La mujer que me miraba parecía cansada, sí, pero había una chispa en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Una chispa de independencia, de posibilidad. La cafetería donde estaba conociendo a Sara estaba a solo unas cuadras del hotel. Mientras caminaba, me encontré notando cosas a las que nunca había prestado atención antes, la forma en que la luz del sol brillaba en las ventanas de los edificios altos, la risa de los niños en un parque cercano. El olor de pan fresco de una panadería local. Era como si estuviera viendo la ciudad a través de nuevos ojos. Sara ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa junto a la ventana. Su rostro se iluminó cuando me vio, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente a la preocupación mientras tomaba mi apariencia. ¿Qué está sucediendo?, preguntó tan pronto como me senté. Te ves diferente. Respiré hondo, luego lo dejé todo. Le conté todo, la discusión con Ellen, el ultimátum de Andrew, mi decisión de irse. Sara escuchó sin interrumpir, sus ojos se amplían mientras contaba los eventos de los últimos días. Cuando terminé, hubo un momento de silencio. Entonces Sara extendió la mano a través de la mesa y apretó mi mano. Lamento mucho haber estado pasando por esto sola, dijo. Pero estoy orgulloso de ti por defenderte. Sus palabras me hicieron lágrimas a mis ojos, lágrimas que no me había permitido derramar hasta ahora. Tengo miedo, admití, mi voz apenas por encima de un susurro. No sé si puedo hacer esto por mi cuenta. El agarre de Sara en mi mano se apretó. No estás sola, dijo con firmeza. Me tienes y no voy a ir a ninguna parte. Resolveremos esto juntos. Mientras continuamos hablando, Sara ayudaba a las ideas para hacer ideas para apartamentos y ofreciéndome ayudarme a moverme una vez que encontré un lugar, sentí una calidez extendiéndose a través de mí. No era solo el café, se dio cuenta de que, aunque había dejado mi matrimonio, no estaba solo. Tenía amigos, tenía mi trabajo y, lo más importante, me tenía. Cuando salí de la cafetería, el sol comenzaba a ponerse. Decidí tomar una ruta más larga de regreso al hotel, disfrutando del aire fresco de la noche y la bulliciosa energía de la ciudad. Mientras caminaba, me encontré tomando notas mentales de lugares que quería explorar, una librería que siempre había querido visitar, un estudio de yoga que parecía interesante. Un jardín comunitario que nunca antes había notado. De vuelta en mi habitación de hotel, me senté en el escritorio nuevamente, mirando la lista que había hecho esa mañana. Algunos artículos fueron revisados, otros aún se avanzaban. Pero por primera vez, sentí una sensación de emoción por los desafíos que se avecinan. Abrí mi computadora portátil y comencé a componer un correo electrónico a mi jefe. Le expliqué mi situación brevemente, asegurándole que mi trabajo no se vería afectado, pero pidiendo cierta flexibilidad en las próximas semanas a medida que me instalaba en mi nueva vida. Mientras escribía, me di cuenta de que ya estaba pensando en eso de esa manera, mi nueva vida. No es el final de mi antigua vida, sino el comienzo de algo nuevo. Antes de irme a la cama, me quedé en la ventana por última vez, mirando las luces centelleantes de la ciudad. En algún lugar estaba mi nuevo hogar, mi nuevo comienzo. No sabía exactamente lo que tenía el futuro, pero sabía una cosa segura, lo que fuera después, lo enfrentaría en mis propios términos. Mientras me arrastraba en la cama, agotado pero extrañamente lleno de energía, me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, estaba esperando mañana. Habría desafíos, sí, y momentos de duda y miedo. Pero también habría libertad, y la oportunidad de redescubrir quién estaba fuera de mi matrimonio. Me quedé dormido con una sonrisa en mi rostro, soñando con las posibilidades que se adelantaron.
Mañana fue el primer día de mi nueva vida, y estaba listo para abrazarlo con los brazos abiertos. El suave zumbido de mi ventilador de la computadora portátil llenó la pequeña habitación de hotel mientras miraba el cursor parpadeante en la pantalla. Había pasado una semana desde que salí de mi apartamento, dejando atrás la vida que había construido con Andrew. Una semana de habitaciones de hotel, de sesiones de planificación nocturna, de tratar de armar un nuevo futuro. Y ahora, aquí estaba, mirando un correo electrónico del mismo hombre que había dejado atrás. El nombre de Andrew en mi bandeja de entrada se sintió como un fantasma de otra vida. Mi dedo se cernía sobre el trackpad, debatiendo si abrirlo o no. Parte de mí quería eliminarlo sin leer, continuar avanzando sin mirar hacia atrás. Pero sabía que eso no era realista. No importa cuánto quisiera, no podía borrar los últimos 5 años de mi vida. Con una respiración profunda, hice clic en el correo electrónico. ¿Dónde estás? La línea de asunto leída. Simple. Directo. Muy Andrew. El cuerpo del correo electrónico era más largo, lleno de una mezcla de confusión, ira y lo que parecía una preocupación genuina. No puedes simplemente irte así, escribió. Tenemos que hablar de esto. Arreglar las cosas. Yo estaba frustrado. ¿Sabes cómo es mi madre? Leí el correo electrónico 3 veces, cada vez sintiendo que una emoción diferente me avanza. La primera vez, fue ira. ¿Cómo se atrevió a actuar como si fuera solo un simple malentendido? La segunda vez, fue tristeza. El hombre que escribió este correo electrónico estaba tan lejos del Andrew del que me enamoraba hace años. La tercera vez, sentí algo inesperado, lástima. Entonces me di cuenta de que Andrew realmente no entendía. No podía ver cómo sus acciones, sus elecciones, nos habían llevado a este punto. En su mente, este fue solo otro argumento, otro aumento en el camino que podríamos suavizar con suficiente esfuerzo. Pero no lo fue. Esta fue la culminación de años de pequeños compromisos, de palabras tragadas y sentimientos enterrados. Este fui yo finalmente diciendo lo suficiente. Comencé a escribir una respuesta, luego me detuve. ¿Qué podría decir que ya no había dicho 100 veces antes? En cambio, cerré el correo electrónico sin responder. Andrew tendría que aprender a vivir con el silencio, tal como había aprendido a vivir con su indiferencia. Como si estuviera en la señal, mi teléfono comenzó a vibrar en la mesita de noche. El nombre de Andrew parpadeó en la pantalla. Lo vi sonar, sintiendo una extraña sensación de desapego. Este hombre, cuya llamada habría enviado mi corazón acelerando hace solo una semana, ahora se sentía como un extraño. Lo dejé ir al correo de voz. Momentos después, apareció un mensaje de texto. Por favor, recoja. Necesitamos hablar. Escribí una respuesta, mis pulgares moviéndose casi por su propia cuenta. No volveré, escribí. Te di una opción esa noche, y tú la lograste. Esta es la consecuencia. Llegué a enviar antes de poder adivinarme. Se sintió definitivo, como cerrar una puerta que se había dejado ajar durante demasiado tiempo. La respuesta fue casi inmediata. No puedes tirar nuestro matrimonio así. ¿Qué pasa con todo lo que hemos construido juntos? Sentí un destello de ira ante sus palabras. ¿Qué habíamos construido juntos? ¿Una vida en la que constantemente tuve que defender mis elecciones? ¿Un hogar donde nunca me sentí realmente cómodo? ¿Una relación en la que mis necesidades siempre estaban en segundo lugar a las demandas de su madre? No construimos nada juntos, Andrew, escribí. Construí una vida para mí, y tú y tu madre trataron de quitarla. No estoy tirando nuestro matrimonio. Me estoy salvando. Puse el teléfono después de eso, sin querer ver su respuesta. En cambio, volví a mi computadora portátil, a la lista de apartamentos que había estado considerando. Era hora de concentrarse en el futuro, no detenerse en el pasado. Pero el pasado aún no había terminado conmigo. Mientras me desplazaba a través de listados de alquiler, mi teléfono volvió a zumbar. Esta vez, no era el nombre de Andrew en la pantalla, sino el de Ellen. Por un momento, consideré ignorarlo. Pero algo me hizo levantar el teléfono.
Tal vez fue curiosidad, o tal vez alguna parte de mí necesitaba escuchar lo que tenía que decir. ¿Cómo te atreves? La voz de Ellen crepitó el altavoz, afilada y acusatoria. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos pagas? Casi me reí del absurdo de sus palabras. ¿Todo lo que habían hecho por mí? Todo lo que habían hecho era tratar de controlar todos los aspectos de mi vida, para moldearme en su idea de la esposa y la nuera perfecta. No te debo nada, Ellen, le dije, sorprendido por la calma en mi voz. Trabajé para todo lo que tengo. El apartamento, el trabajo, la vida que estás tan enojado por mí, tirando, construí todo eso yo mismo. Ustedes desagradables. La voz de Ellen se subió a un chillido, pero la interrumpí. No, Ellen. No soy desagradecido. He terminado. Terminé de ser tu chivo expiatorio, terminé de ser el escudo de Andrew, terminó de tratar de encajar en una vida que nunca fue para mí. No me llames de nuevo. Terminé la llamada, mi mano temblando ligeramente. Se sintió surrealista, enfrentando a Ellen así. Durante años, me mordí la lengua, me había tragado mi ira, todo en nombre de mantener la paz. Pero ahora, con millas entre nosotros y no queda nada que perder, finalmente me sentí libre de decir lo que piensa. El teléfono volvió a zumbar casi de inmediato. Un mensaje de texto de Andrew, mi madre está molesta. ¿Qué le dijiste? Miré el mensaje, una mezcla de emociones girando dentro de mí. Incluso ahora, incluso después de todo, su primera preocupación fue por los sentimientos de su madre. No para mí, no para nuestro matrimonio, sino para Ellen. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. Este no fue un matrimonio que vale la pena salvar. Era una jaula que finalmente encontré el coraje para escapar. No respondí al texto de Andrew. En cambio, bloqueé los números de Sue y Ellen. Se sentía como cortar los últimos lazos con mi antigua vida, y aunque había una punzada de tristeza, la sensación abrumadora era de alivio. Los siguientes días pasaron en un borrón de actividad. Encontré un apartamento, un pequeño estudio en una parte de la ciudad que siempre me había encantado, pero Andrew había considerado demasiado artístico. No fue mucho, pero era mío, libre de las críticas de Ellen y la aceptación pasiva de Andrew de todas sus demandas. Me puse al trabajo, agradecido por la distracción que proporcionó. Mis colegas notaron el cambio en mí, la nueva energía, la chispa que había estado faltando durante tanto tiempo. Algunas preguntas hicieron, pero mantuve mis respuestas vagas. Este fue mi viaje, mi renacimiento, y todavía no estaba listo para compartirlo con el mundo. Fue un viernes por la noche, mientras empacaba mi escritorio para regresar a casa, que recibí un visitante inesperado. Levanté la vista para ver a Sara, mi amiga de la cafetería, de pie en la puerta de mi oficina. Pensé que podrías usar una amiga, dijo, sosteniendo una botella de vino. Y tal vez un compañero de beber. Sentí una oleada de gratitud por su presencia. En el caos de la semana pasada, casi olvidé la importancia de la amistad, de tener a alguien en que apoyarse. Terminamos en mi nuevo apartamento, sentados en el piso, todavía no había tenido tiempo de comprar muebles, y bebiendo vino de copas de papel. Como le conté a Sara sobre las llamadas de Andrew y Ellen, sobre las emociones con las que había estado lidiando, sentí que me levantaba el peso. ¿Sabes?, dijo Sara después de haber terminado de hablar, siempre me pregunté por qué los aguantaste durante tanto tiempo. La forma en que Ellen te trató, la forma en que Andrew nunca te defendió, no estaba bien. Asentí, tomando otro sorbo de vino. Seguí pensando que mejoraría, admití. Que si me esforzara más, era más comprensivo, más paciente, todo funcionaría. Pero todo lo que estaba haciendo era perderme a mí mismo. Sara extendió la mano y apretó mi mano. Bueno, me alegro de que te hayas encontrado de nuevo. Y por lo que vale, creo que eres increíblemente valiente. Sus palabras me hicieron lágrimas a mis ojos, lágrimas que no me había permitido derramar hasta ahora. Mientras me sentaba allí, en mi apartamento vacío con mi amigo mayor, finalmente me dejé sentir todo lo que había estado conteniendo, el dolor por el matrimonio que había perdido, el miedo a un futuro incierto. Pero también la emoción de los nuevos años libertad. Hablamos hasta altas horas de la noche,
haciendo planes para el futuro, riendo sobre viejos recuerdos y soñando con nuevas posibilidades. Cuando Sara se fue, me sentí más centrada, más segura de mi camino que en años. Mientras me preparaba para la cama esa noche, me miré en el espejo. La mujer que me miraba no era la misma que había dejado el apartamento de Andrew hace una semana. Parecía cansada, sí, pero había una fuerza en sus ojos, una determinación en el set de su mandíbula. Pensé en Andrew y Ellen, preguntándome cómo se enfrentaban. Pasaron los meses, cada día un paso más allá de la vida que había dejado atrás y más cerca de la persona en la que me estaba convirtiendo. El verano de Boston se desvaneció en un otoño crujiente. Las hojas cambiantes en el jardín público reflejan la transformación en mi propia vida. Mi pequeño apartamento de estudio, una vez desnudo y resonante con la novedad, se había convertido lentamente en un hogar. Me paré junto a la ventana, acunando una taza de café y mirando por el parque al otro lado de la calle. Los corredores de la mañana y los caminantes de perros estaban en vigor, su aliento visible en el aire frío. Era una escena que había visto 100 veces ahora, pero nunca dejaba de traerme una sonrisa a mi cara. Este punto de vista, este momento de paz, fue solo mío. El apartamento a mi alrededor fue un testimonio de mi viaje. Cada mueble, cada decoración, había sido cuidadosamente elegido por mí, para mí. La estantería en la esquina estaba llena de novelas que siempre había querido leer, pero nunca tuve tiempo para. Las paredes estaban adornadas con impresiones de arte que hablaban a mi alma, no elegidas para impresionar a los invitados o combinar con una cierta estética. Mi teléfono zumbó en el mostrador de la cocina, un recordatorio de mis planes para el día. Tuve una reunión con mi jefe en 1 hora, luego almorzó con Sara, y por la noche, una clase de pintura que había inscrito impulsivamente para la semana pasada. El día que viene estaba lleno, pero estaba lleno de cosas que había elegido, las actividades que me trajeron alegría y satisfacción. Mientras me preparaba para el trabajo, me miré en el espejo. La mujer que me miraba era diferente de la que había huido de su matrimonio hace tantos meses. Mi cabello era más corto ahora, cortado en un estilo siempre había admirado, pero nunca tuve el coraje de intentarlo. Mis ojos eran más brillantes, mi sonrisa llegó más fácilmente. Miré, feliz. La caminata al trabajo fue estimulante. Me había mudado a un vecindario más cerca de mi oficina, intercambiando la elegante altura por un área más modesta pero animada. Las calles estaban llenas de pequeños cafés y boutiques, cada una de las cuales era una posible aventura para un fin de semana perezoso. Salí al barista en mi cafetería favorita mientras pasaba, haciendo una nota mental para pasar más tarde para uno de sus increíbles croissants de almendras. En la oficina, sentí una oleada de orgullo mientras caminaba hacia mi nueva oficina de la esquina. La promoción había sido una sorpresa, como resultado del mayor enfoque y energía que había podido verter en mi trabajo. Sin el drama constante y el estrés de mi antigua vida, redescubrí mi pasión por el marketing, presentando campañas innovadoras que habían llamado la atención de los superiores. Mañana, jefe, mi asistente, Jackie, me saludó con una sonrisa. ¿Listo para la presentación de Miller? Asentí, devolviendo su sonrisa. Nacido listo. Vamos a golpear sus calcetines. La reunión fue incluso mejor de lo que esperaba. Mientras presenté nuestra estrategia propuesta para la cuenta de Miller, pude ver que la emoción crecía a los ojos de los clientes. Por eso me encantó mi trabajo, la emoción de crear algo nuevo, de ver una idea tomar forma y cobrar vida. Trabajo brillante, dijo Miller mientras terminamos. Sabía que tomábamos la decisión correcta con tu empresa. Cuando los clientes se presentaron, mi jefe me apartó. No sé qué te ha entrado en los últimos meses, dijo, pero sea lo que sea, sigue así. Estás haciendo un trabajo increíble. Le agradecí, sintiendo un calor extendido por mi pecho. Esto era lo que me había estado perdiendo durante tanto tiempo, la sensación de ser valorado, de mis esfuerzos ser reconocidos y apreciados. El almuerzo con Sara fue un asunto animado, lleno de risas y conversaciones fáciles. Nos habíamos cada vez más cerca desde esa noche que se había presentado en mi nuevo apartamento con una botella de vino y una oreja comprensiva. Entonces, dijo Sara, tomando un sorbo de su té helado, ¿has oído hablar de Andrew últimamente? Sacudí mi cabeza. No por un par de meses. Creo que finalmente ha aceptado que ha terminado.
Sara asintió, estudiando mi cara. ¿Y cómo te sientes por eso? Hice una pausa, considerando la pregunta. Aliviado, sobre todo, dije finalmente. Hay un poco de tristeza, por supuesto. No puedes pasar 5 años con alguien y no sentir nada. Pero sobre todo, solo estoy en paz con eso. Has recorrido un largo camino, dijo Sara, llegando a la mesa para apretar mi mano. Estoy orgulloso de ti, ¿lo sabes? Sonreí, sintiendo una oleada de gratitud por su amistad. No podría haberlo hecho sin ti, le dije. Has sido mi roca a través de todo esto. Después del almuerzo, me desvié por el jardín público en mi camino de regreso a la oficina. Los árboles eran un alboroto de rojo y oro, y el aire era crujiente con la promesa del invierno. Me encontré pensando en el año pasado, en el viaje que me había llevado a este punto. Hubo días difíciles, por supuesto. Días en que la soledad se sintió abrumadora, cuando el miedo a lo desconocido amenazó con paralizarme. Pero esos días se habían vuelto cada vez más a medida que pasaba el tiempo. Aprendí a apoyarme en mis amigos, a encontrar alegría en pequeños momentos, a confiar en mi propia fuerza. Mientras caminaba, mi teléfono zumbó en mi bolsillo. Por un momento, mi corazón saltó, pensando que podría ser Andrew. Pero el nombre en la pantalla no era suyo, era el de Ellen. Miré el teléfono, mis pies se detenían en el camino cubierto de hojas. No había tenido noticias de Ellen desde esa llamada telefónica enojada hace meses. ¿Qué podría querer ahora? Con un respiro profundo, respondí la llamada. Hola, Ellen. Oh, dijo ella, sonando sorprendida. Yo, no pensé que realmente lo recogerías. Hubo un momento de incómodo silencio. Esperé, no dispuesto a facilitar esto. Yo, te debo una disculpa, dijo Ellen finalmente, su voz indudable inusualmente. La forma en que te traté no estaba bien. Sentí que mis cejas se disparaban sorprendidas. Una disculpa fue lo último que esperaba de Ellen. He tenido mucho tiempo para pensar, continuó cuando no respondí. Y ahora me doy cuenta de que era dominante. Controlando. Estaba tan concentrado en lo que pensé que era mejor para Andrew que no consideré tus sentimientos en absoluto. Respiré hondo, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Gracias por decir eso, Ellen, dije finalmente. Significa mucho escucharlo, reconocerlo. Hubo otra pausa. ¿Cómo estás? Ellen preguntó, su voz más suave ahora. Estoy bien, dije, sorprendido al descubrir que realmente lo dije en serio. Estoy feliz. Eso es bueno, dijo Ellen. Me alegra escuchar eso. Hablamos durante unos minutos más, la conversación se extendió pero civil. Mientras colgaba, sentí una sensación de cierre, ni siquiera me había dado cuenta de que me estaba perdiendo. Esa noche, mientras me paraba frente a un caballete en mi clase de pintura, me encontré pensando en la llamada de Ellen. No era perdón, todavía no, tal vez nunca. Pero fue un paso hacia la curación, hacia dejar el pasado realmente atrás. El instructor nos alentó a pintar lo que vino a la mente, para que nuestras emociones guíen nuestras pinceladas. Mientras mezclaba colores y los aplaba al lienzo, me di cuenta de que estaba pintando mi viaje. Los colores oscuros y turbulentos en la parte inferior gradualmente dieron paso a tonos más brillantes y vibrantes en la parte superior. No era una obra maestra de ninguna manera, pero era mía, una representación visual de mi camino desde la oscuridad hasta la luz. Mientras caminaba a casa esa noche, mi pintura metida debajo de mi brazo, sentí una sensación de satisfacción sobre mí. La mujer que había salido del apartamento de Andrew hace tantos meses había sido perdido, asustada, insegura de su futuro. Pero también había sido lo suficientemente valiente, lo suficientemente fuerte como para dar ese primer paso hacia lo desconocido. ¿Y ahora? Ahora era alguien nuevo. Alguien que había enfrentado sus miedos y salió más fuerte. Alguien que había redescubierto sus pasiones, su alegría, su sentido de sí mismo. Mientras desbloqueaba la puerta de mi apartamento, me di cuenta de que todo esto, era lo que había estado buscando todo el tiempo. No es un matrimonio perfecto o un gran apartamento o aprobación de otros. Solo la libertad de ser yo mismo,
vivir la vida en mis propios términos. Colgué mi pintura en la pared, retrocediendo para admirarla en la suave luz de la luz. No era perfecto, pero era real. Fue honesto. Fui yo. Y cuando me preparé para la cama esa noche, me encontré deseando que llegue mañana, y todas las mañanas después de eso. Porque cada día era una nueva oportunidad, una oportunidad para continuar creciendo, aprendiendo y redefiniéndome. Esto, me di cuenta, era lo que significaba vivir realmente. Y estaba comenzando.